Simón Bolívar. Seguro que ese nombre le suena, ¿verdad? Es un gigante de la historia de Sudamérica. Pero ¿qué hay realmente detrás de la leyenda de El Libertador? Pues esconde una historia de triunfos que cambiaron un continente, pero también de una tragedia personal y política que lo marcó hasta el final. Su gran sueño era crear Naciones Unidas, pero la pregunta es, ¿a qué costo? Para entenderlo, vamos a recorrer los 5 actos de su vida. Primero veremos cómo nace la leyenda de El Libertador. Después, su juramento que lo cambió todo y sus increíbles campañas militares. Luego, nos meteremos en su proyecto más ambicioso, la Gran Colombia. Y terminaremos con su final, uno muy desilusionado, donde sintió que todo su esfuerzo había sido como arar en el mar. Bueno, empecemos por el principio. Para entender al hombre, primero hay que entender la escala de su leyenda. ¿Qué significaba realmente ser el Libertador de América? Y fíjense qué curioso. Para entender su historia, lo mejor es empezar por el final. Estas palabras las dijo en 1830 ya al borde de la muerte, y nos revelan lo que fue prácticamente la obsesión de toda su vida: conseguir la unión de las nuevas repúblicas por encima de cualquier lucha de poder. A ver, el impacto que tuvo es monumental. Pensemos en esto, fue una pieza clave, fundamental, en la independencia de 6 naciones que hoy conocemos: Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y, claro, Bolivia. Con toda razón se ganó el título que lo definiría para siempre: El Libertador. Pero, a ver, Bolívar no nació revolucionario, ni mucho menos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo un joven aristócrata de una de las familias más ricas de Caracas termina convirtiéndose en el rebelde más grande del continente? Su vida al principio fue puro privilegio. Nació en una familia criolla riquísima, es decir, de descendientes de europeos nacidos en América. Lo mandaron a Europa a estudiar, como se hacía en esa época, y allí se casó. Parecía que tenía la vida resuelta. Pero aquí es donde todo da un giro de 180 grados y uno bien trágico. Apenas unos meses después de volver a Venezuela, su esposa muere de fiebre amarilla. Esta tragedia personal, según muchos, lo destrozó y cambió su destino para siempre. Completamente roto por el dolor y buscando un nuevo sentido a su vida, volvió a Europa. Y fue allí, en el Monte Sacro de Roma, donde toda esa angustia se transformó en algo más. Inspirado por su maestro, hizo un juramento que cambiaría la historia: la promesa de no descansar hasta liberar a su tierra del poder español. Y ese juramento, bueno, no se quedó en palabras bonitas, para nada. Fue la chispa que encendió una guerra que duraría más de una década. Y la famosa Campaña Admirable fue solo el comienzo de una serie de ofensivas militares brutales e imparables. Su estrategia fue metódica y a la vez súper audaz. Primero, el análisis. En el Manifiesto de Cartagena estudió por qué había fracasado el primer intento de independencia. Luego, la táctica, donde las cosas se pusieron serias, muy serias. Emitió el decreto de guerra a muerte, que básicamente llevaba el conflicto a otro nivel. Y finalmente, la victoria. La Campaña Admirable, con la que recuperó Caracas en un abrir y cerrar de ojos. Y fue justo después de esta campaña, en 1813, que en Mérida le dieron oficialmente el título que lo marcaría para la historia: El Libertador. Y no era solo un apodo, se convirtió en el símbolo de la esperanza para millones. Pero ojo, para Bolívar ganar batallas no era el objetivo final. No. Cada victoria, como las importantísimas de Boyacá y Carabobo, era un ladrillo más para construir su verdadero sueño, que era un sueño político, un nuevo orden para el continente. Y así, con la independencia militar casi asegurada, la ambición de Bolívar se disparó. Ya no bastaba con liberar, ahora quería construir, y no cualquier cosa, quería construir una nueva superpotencia. Su gran sueño: la Gran Colombia. Este megaproyecto se llamó la Gran Colombia. Y no era solo un país nuevo, era una idea enorme, una república gigante, unificada, que pudiera plantarle cara a los imperios de Europa y a un Estados Unidos que ya empezaba a asomar como potencia. Su visión iba incluso más allá, soñaba con una confederación de naciones hispanoamericanas. Para que nos demos una idea de su poder en ese momento, piensen en esto. Hubo un punto en el que Bolívar fue al mismo tiempo presidente de 3 naciones: la Gran Colombia, Perú y la recién creada Bolivia, que de hecho se llamó así en su honor. Ahora, imagínense el desafío: unir bajo un solo gobierno a lo que hoy son Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, regiones súper distintas, cada una con su geografía, su economía, su identidad. Un esfuerzo colosal.
Y claro, como era de esperar, es aquí donde el sueño empieza a tener problemas. Porque claro, un sueño tan grande era también muy frágil, y tan rápido como Bolívar llegó a la cima, empezó la caída. Una caída rápida y muy dolorosa, en la que su utopía chocó de frente con la realidad. Y aquí viene la gran paradoja de su historia, ¿no? Los mismos líderes locales, los caudillos, que lo habían ayudado a luchar contra España, ahora no querían ceder su poder a un gobierno central. Las peleas políticas eran el pan de cada día. Incluso sobrevivió un intento de asesinato. Al final, Venezuela se separó y con eso, el sueño de la Gran Colombia se vino abajo. Al ver cómo todo su proyecto de vida se desmoronaba, Bolívar pronunció una de sus frases más famosas y la verdad más tristes: «Hemos arado en el mar». Es la imagen perfecta de la desilusión, sentir que todo tu esfuerzo, toda la lucha, al final fue en vano, tan inútil como intentar dejar un surco en el agua del océano. Y es increíble, pero el hombre al que alguna vez llamaron el Sol de Colombia terminó sus días en la más absoluta oscuridad. Murió con solo 47 años, de tuberculosis, exiliado, pobre y, lo que es peor, completamente convencido de que toda su vida había sido un fracaso total. Y la polémica sobre su figura empezó casi de inmediato. No todos lo veían como un héroe. Había críticos muy duros, como Karl Marx, que lo destrozó por completo llamándolo canalla y comparándolo con un emperador haitiano conocido por ser un déspota. Esto nos muestra que la visión de Bolívar como una figura autoritaria también viene de lejos. Pero, a pesar de las críticas y de su propio sentimiento de fracaso, la historia le dio un lugar inmortal. Miren a nuestro alrededor. Naciones enteras como Bolivia o Venezuela llevan su nombre. Su cara está en monedas, en billetes. Su pensamiento político, para bien o para mal, sigue inspirando movimientos en toda América Latina hasta el día de hoy. Entonces, al final, ¿con qué nos quedamos? ¿Quién fue Simón Bolívar? ¿El héroe libertador? ¿Un dictador con buenas intenciones? ¿O un idealista trágico que soñó algo demasiado grande para su época? Quizás la respuesta es que fue todo eso a la vez. Su historia nos recuerda que las revoluciones pueden crear héroes, pero casi nunca les dan un final feliz. Bolívar fue el creador y al mismo tiempo la primera víctima de su propio sueño.